Hola, hola, sé bienvenido o bienvenida a otro video. Yo soy Judy y hoy te voy a enseñar cómo preparo pipián rojo. Yo lo voy a hacer con pollo. Voy a empezar asando 15 chiles anchos, previamente desvenados. Se queman demasiado rápido, así que hay que ser muy cuidadosos en este paso, volteando ocasionalmente cada chile. Recuerda que es comida salada. Yo te doy una guía, pero tú puedes modificarla de acuerdo a tus gustos. Una vez que estén listos, los sacamos y los colocamos en una olla o cacerola honda. Y continuamos asando un cuarto de cebolla, 4 ajos, 2 rajitas de canela cortadas en pedacitos y 6 clavitos de olor. También hay que estar muy al pendiente, no se descuiden porque la canela y los clavos se queman rápidamente. Y vamos vaciando todo a la misma cacerola donde pusimos los chiles. Ahora voy a asar 7 chiles morita. Estos no los desvené, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay veces que este tipo de chile pica y hay otras que no. Por último, pasamos por el comal el ingrediente estrella, taza y media de pepitas de calabaza. Exactamente de este ingrediente surge el nombre de pipián. En este paso hay que tener mucho cuidado, porque estas brincan al estar tostándose. Las movemos constantemente y las vamos pasando al mismo recipiente de los chiles y las especias.
Previamente puse a hervir las piezas de pollo, así que ya tengo el caldo listo. Voy a agregar 4 tazas de este caldo para que los chiles y los demás ingredientes se ablanden y sea más fácil licuarlo. Pasados 5 minutos, el caldo ya tomó el color de los chiles y estos ya están más blanditos. Es hora de licuarlos. En una cacerola lo suficientemente grande voy a agregar aceite y lo voy a perfumar quemando un pedacito de cebolla, mientras coloco lo que herví en el vaso de la licuadora. Freímos la salsa de pipián y voy a enjuagar el vaso con más caldito de pollo. Voy a agregar sal y pimienta. Ya empezó a hervir el pipián, así que voy a pasar las piezas de pollo, que como les comenté hace un momento, estas ya están cocidas.
Voy a tapar y reservaré hasta que sea la hora de comida. También les grabé cómo hice arroz blanco con verduras. Lo primero que hago es poner a calentar mantequilla y aceite para freír el arroz. Ya que casi toma el color que deseo, agrego zanahoria picada en cuadritos, granos de elote y chícharos, de esos que vienen en lata. Una vez que el arroz toma un color dorado y la zanahoria está blandita, vacío una mezcla de cebolla y ajo, licuados con un poco de agua. Ahora voy a agregar caldo de pollo, y como este ya tiene sal, no voy a agregar más. Tampoco será necesario que agregue un sazonador. Y listo, voy a esperar a que absorba toda el agua. De este lado mi mamá está picando sandía para hacer agua fresca. Y así quedó este riquísimo arroz, nada pelmazado, está esponjosito y blandito a la vez. Aquí ya es poquito porque ya agarraron. Y así el pipián, pruébenlo y me cuentan qué tal les quedó. Gracias por llegar hasta aquí, cuídate y sonríe. Nos vemos pronto.